Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio. Gracias por venir. Vamos a dar inicio a la tercera sesión científica del año. Les agradecemos la presencia a los que están acá y a la gente a los colegas que se conectan desde el interior. Y sepan que finalizado cada exposición pueden hacer todos preguntas y lo mismo que la gente del interior, comunicarse como para que nosotros podamos acá comentarlas y darle una devolución. Comenzamos con asuntos centrados. Gracias, doctor Loza. Bueno, informe de Secretaría, julio 2022. Los nuevos miembros titulares y acreditados en mastología son la doctora Micaela Ábrego, el doctor Sebastián Alba Pose y la doctora Milagros Cerdá Jaén. Como miembro adherente, el doctor Sergio Rivero. Y bueno, queremos informar sobre la reunión de exalumnos que se va a realizar el 3 de agosto a las 19 horas, que es un encuentro presencial en la sede de la Sociedad Argentina de Mastología. El tema va a ser pacientes con cáncer de mama metastásicos, ¿a cuántos podemos curar? El coordinador de dicha reunión es el doctor Gustavo Hauspigel y la profesional invitada es la doctora Victoria Costanzo, oncóloga. Es modalidad presencial, como dije, en la Sociedad Argentina de Mastología, y es una actividad no arancelada. También informamos sobre el séptimo curso de técnicas quirúrgicas en mastología, que se va a realizar el 26 de agosto. Es una modalidad mixta, presencial y virtual, también en la sede de la Sociedad Argentina de Mastología, cuyos directores son el doctor Roberto Billinghurst y el doctor Martín Loza. Y para recordarles nuevamente las 16ª jornadas argentinas, digamos nacionales de mastología, que se va a realizar el 15 y 16 de septiembre en Bariloche. Así que bueno, es para recordarles. Muchas gracias. Gracias, doctor Loza. Bueno, recordamos que en todas las sesiones vamos a tratar de que se presenten casos clínicos e invitamos a todas las unidades de mastología y a los miembros titulares, o jefes de equipo, de centros, que quieran presentar casos clínicos, se comunican con la sociedad y daremos curso a su pedido. El primer caso clínico que vamos a presentar este año va a ser, este es el segundo, que lo presentó el doctor Lehrer la vez pasada, va a ser la doctora Cristina Noblía, con el tema del linfoma anaplásico de células grandes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por poder presentar este caso que me pareció muy interesante, sobre todo porque acá hay muchos alumnos. Esta es una paciente de 58 años que consultó en abril de este año en el consultorio por presentar un aumento bastante importante, como ven, del volumen mamario derecho. Tenía algo de eritema de la piel. En ese momento no se palpaban nódulos ni adenopatías supraclaviculares ni axilares, y tenía antecedentes de prótesis mamarias bilaterales en el año 2011. Entonces lo primero que pensamos es que podía ser un linfoma anaplásico de células grandes provocado por las prótesis. Le pedimos una mamografía donde vemos un seroma que rodeaba, bueno, no sé cómo se marca esto, en la mama derecha vemos que hay, a ver, no sé. Bueno, acá vemos un aumento de densidad que correspondía a un seroma mamario, una mamografía donde ven que tiene un gran seroma que rodea la prótesis, y esas imágenes que ven en la resonancia, yo pensé sinceramente que era un tumor, pero no, eran detritus celulares, ¿sí? Y en la ecografía tenía un seroma periprotésico con detritus en la mama derecha. Entonces inmediatamente mandamos a un centro que está capacitado para hacer el estudio del linfoma anaplásico, porque hay un manejo de las muestras para el estudio de linfomas asociados a implantes, que si después quieren lo charlamos. Se hizo una punción evacuatoria y se evacuaron 770 centímetros cúbicos. Este seroma se mandó
a citometría de flujo, como hay que hacer, a citología y a histopatología. El cuadro citomorfológico e inmunofenotípico fue vinculable al linfoma anaplásico de células grandes, con CD30 positivo y ALK1 negativo. La fenotipificación por citometría de flujo fue negativa para el linfoma anaplásico, pero esto no significa que no sea un linfoma. Puede pasar que como las células del linfoma anaplásico son tan grandes, no pasan por el tubo del citómetro y da falsos negativos. Así que con citometría de flujo negativo seguía siendo un linfoma anaplásico. Le pedimos un PET-CT. Cuando tenemos un linfoma anaplásico sabemos que tenemos que estadificarlo con un PET-CT, a ver si tiene adenopatías o metástasis, y el PET-CT fue negativo, no tenía captación anómala. El 17 de mayo la operamos, le hicimos una capsulectomía total, que es lo que hay que hacer, y bilateral, porque en un 5% de los casos el linfoma puede ser bilateral. El tratamiento más importante es la capsulectomía total, no hay que dejar absolutamente nada de cápsula, y obviamente sacar las prótesis. Se discute si hay que colocar o no prótesis en el mismo momento. Nosotros no la colocamos, así que la paciente salió con un bastante buen resultado estético, y obviamente mandamos a analizar el líquido del seroma que había y la cápsula. La cápsula, se estudiaron las dos cápsulas, fueron negativas para linfoma anaplásico, y lo que sí fue positivo fue el líquido del seroma. O sea que para los linfomas anaplásicos utilizamos la clasificación del MD Anderson de tumores sólidos. Esto se trataba de un T1, porque lo único que estaba el linfoma es en el seroma. Las cápsulas eran totalmente normales. Y para terminar, decirles que hay un médico cirujano plástico, el doctor Martín, ay, se me fue el apellido. Colombo, ahí está. Martín Colombo, que hace un registro nacional de estos linfomas. Por ahora hay 16 en el registro, y este sería el número 17. En todo el mundo hay 777 casos, y todos los años se hacen consensos de estos linfomas en plástico, lleva a todos los casos mundiales. Nada más, era para mostrárselo porque me parece interesante para los alumnos, que siempre piensen en un seroma tardío la posibilidad de un linfoma anaplásico. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Yo te quería hacer una consideración nomás, teniendo en cuenta que estos son, o sea, lo único que tiene afectado es el líquido. El líquido, nada más. No tiene Cápsula compromiso normal, de la cápsula, nada. ni tiene adenopatías, y la presencia de las quinasas expresan un 80 a 90% como factor pronóstico bueno en este tipo de tumores. Yo te quería preguntar si no es lícito quizás esperar un año, ¿no? Pero volver a colocarle otra vez las prótesis y lisas, en este caso. Sí, te cuento, hay muchos trabajos que dicen que se puede colocar prótesis en el momento, lisas. Es un tema discutido. La paciente no quiso, cosa que a mí me vino bárbaro, porque yo no sabía si se pueden poner o no, pero hay lugares que sí, que las ponen, pero lisas. Porque todos los casos de linfomas anaplásicos han sido por prótesis texturizadas. Siempre fueron texturizadas. Sí, y las que tenían lisas en algún momento o tuvieron expansor texturizado o tuvieron antes una prótesis texturizada. Perfecto. O sea que se podría plantear eso. Se puede, yo no lo sé, no tengo la Bien. respuesta. Gracias a Dios esta Bien. mujer no quería. Claro, porque teóricamente no estaría, el problema estaría en las texturizadas. Exactamente, y no en las lisas. Producen como una especie de microbios, que eso es lo que hace, Exacto. afectan la inmunidad y provocan este tipo de patología. Pregunta. Sí, Sí. doctor Sí, Billinghurst. sí. ¿Doctor Si las Billinghurst? Doctor Dávalo Miche. Si las células están en el líquido y no en la cápsula, ¿de dónde salen las células? ¿Cómo de dónde salen las células? Están en el líquido, en el seroma. Claro, ¿De dónde salen las células? Si el doctor dice que seroma, al no haber si una... teóricamente el linfoma anaplásico se origina en la cápsula, No, y la cápsula no tiene nada. no, perdón. Sí. Bueno, No, el Es doctor así. lo que dice es que no la- hay es la presencia... definición Perdón. del linfoma. No hay presencia de tumor, no hay presencia de compromiso de la cápsula, sí.
Entonces, ¿cómo se originarían esas células en el líquido? ¿De dónde salen? Claro. Son células mágicas. A ver, una de las causas del linfoma, hay 4 teorías. Uno es una reacción exagerada de los linfocitos T hacia la prótesis. Otro es el biofilm, que son las bacterias que están alrededor de la prótesis. Otro es que hay alteraciones genéticas que pueden provocar esto. Y por último, nada más, es eso. Así que evidentemente el biofilm o el texturizado de las prótesis, el macrotexturizado, puede provocar linfoma. Lo que vos me preguntabas, Pepe, no sé, no lo O sea, entiendo. esta reacción En las que hace el células, biofilm, sí. que produce un trastorno en la inmunidad, Exacto. generaría las células hacia el líquido sin haber un compromiso de la cápsula De la ni haber cápsula. una masa tumoral. Es más, Pepe, en el 80% de los casos, los linfomas se ven solamente en el seroma, no están en la cápsula. Sí, Maruja. Sí, creo que Doctora todavía Sal. tenemos mucho por aprender de esto. Nosotros el año pasado tuvimos un caso que tenía el líquido positivo, la cápsula negativa absolutamente y tenía ganglios positivos, tuvo que hacer quimio. Pero la cápsula estaba indemne. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas Bueno, gracias, no, gracias Cristina a Noriega. vos. Bueno, vamos a iniciar la lectura de los trabajos. El primer trabajo para leer es Anticoncepción en pacientes con cáncer de mama, Sanatorio San Jerónimo de Santa Fe, doctores Salazar Martínez, Lugo, Acosta y Paparotti. Gracias, doctora. Buenas. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Salazar, soy médica ginecóloga, pertenezco al Departamento de Mastología del Sanatorio San Jerónimo y a continuación voy a presentar anticoncepción en pacientes con cáncer de mama. En nuestro país, como ya sabemos, el cáncer más importante entre las mujeres es el cáncer de mama, de las cuales, si bien no sabemos exactamente cuál es el número de mujeres fértiles, muchas de estas van a estar cursando los últimos años de su etapa fértil. Actualmente, como dijimos, desconocemos ese porcentaje, pero se sabe que ha ido en aumento en pacientes jóvenes y que cerca del 25% de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama es menor de 50 años. Muchas veces cuando tenemos una paciente con cáncer de mama a la cual le hacemos el diagnóstico en el consultorio, le decimos que no se tiene que quedar embarazada. Pero muchas veces no indagamos acerca de qué método anticonceptivo se encontraba utilizando y siquiera si mantenía relaciones sexuales. Entonces, ante el diagnóstico del cáncer de mama, la necesidad de un método anticonceptivo por un determinado periodo de tiempo, la eventual toxicidad del tratamiento adyuvante y la posible afectación a futuro de la fertilidad, hacen que sea mandatorio sentarnos, hablar con la paciente e informar acerca de cuáles son las opciones hoy disponibles. Los objetivos de nuestro trabajo fueron identificar a las pacientes con diagnóstico reciente de cáncer de mama, interrogar si las mismas se encontraban utilizando algún tipo de anticonceptivo, cuál era la adherencia al mismo, si se encontraba indicado o no, modificar aquellos métodos anticonceptivos que se encontraban contraindicados o que no eran seguros, y ofrecer un nuevo método anticonceptivo teniendo en cuenta las características individuales de cada una de nuestras pacientes. Con respecto a los materiales y métodos, se realizó un estudio de corte, un estudio cerrado dentro del Departamento de Mastología del Sanatorio, desde enero de 2019 hasta marzo del 2020. Incluyeron un total de 20 pacientes y lo basamos en una encuesta y consideramos las siguientes variables: la edad, la paridad, las relaciones sexuales, la planificación de embarazo futuro, el método anticonceptivo que la paciente se encontraba utilizando, la objeción de conciencia, el estadio, el perfil de inmunistoquímica y los tratamientos adyuvantes. Le realizamos en el marco de una consulta el siguiente cuestionario: si mantenían relaciones sexuales al momento del diagnóstico, si tenían relaciones sexuales con una pareja estable, si era una relación heterosexual, si se encontraban utilizando algún método anticonceptivo, si en el caso de pacientes que no tenían una pareja estable, si utilizaban preservativo, si tenían algún tipo de objeción de conciencia. Preguntamos también si tenían algún embarazo planificado futuro y si conocían la anticoncepción de emergencia.
Para poder clasificar los anticonceptivos, elegimos los criterios de elegibilidad de la OMS, que clasifica en 4 categorías, siendo la categoría 1 aquellos anticonceptivos que pueden ser utilizados de forma segura, siendo categoría 4 aquellos anticonceptivos que se encuentran contraindicados. Se incluyeron en lo que sería la entrevista a los pacientes, mejor dicho, a las parejas de los pacientes, dado que ofrecíamos el uso de preservativo de la vasectomía, y se excluyeron pacientes que mantenían relaciones sexuales con mujeres, es decir, mujeres que mantenían relaciones sexuales con mujeres, aquellas pacientes que usaban un método anticonceptivo que ya era confiable, es decir, la esterilización tubaria o el DIU, y aquellas pacientes que estaban histerectomizadas o anexectomizadas por alguna condición médica. Con respecto a los resultados, en el Departamento de Mastología de Sanatorio San Jerónimo, en el periodo de 2019 a marzo del 2020, fueron evaluadas un total de 96 pacientes, que iban desde los 26 años hasta los 93 años. 40 pacientes en total cumplieron los criterios de inclusión, y el promedio de edad de estas pacientes fue de 39 años. Las pacientes menores de 40 años, entre 26 y 39 años, fueron 19, 22 pacientes entre 40 y 49 años, las pacientes que fueron nulíparas fueron un total de 12, aquellas que tenían 1 o 2 hijos, 25 pacientes, y aquellas que tenían más de 2 hijos, 3 pacientes. Mantenían relaciones sexuales heterosexuales 33 pacientes, no mantenían relaciones sexuales en ese momento 7 pacientes, y una paciente homosexual a la cual no se le incluyó en este estudio. Con respecto a los perfiles de inmunistoquímica, teníamos pacientes luminales A, 27 pacientes, 5 pacientes luminales B, 3 pacientes con carcinoma triple negativo y 5 pacientes HER positivo. 26 pacientes hicieron quimioterapia y 14 pacientes no hicieron la quimioterapia. 8 pacientes deseaban embarazo futuro. 30 pacientes ya no lo querían y 2 pacientes no estaban seguras con respecto a la decisión. Con respecto a los anticonceptivos que se encontraban utilizando, 26 pacientes se encontraban con anticonceptivos hormonales, 8 pacientes usaban preservativo, 2 pacientes lactancia exclusiva y no se encontraban con ningún tipo de anticonceptivo 4 pacientes. Una sola paciente fue objetora de conciencia. Bien. Una vez que realizamos la entrevista, 13 pacientes optaron por el DIU, 19 pacientes optaron por un método irreversible como la esterilización tubaria, 7 pacientes se quedaron con el preservativo, y acá quiero destacar una sola paciente que refirió en este momento no estar manteniendo relaciones sexuales, por lo cual no quiso elegir otra cosa. A esta paciente se la eleccionó sobre el uso del preservativo. Bien. Del total de las 40 pacientes entrevistadas, 32 de ellas se encontraban utilizando un método anticonceptivo que se encontraba contraindicado o que no era lo suficientemente seguro como para poder evitar un embarazo no deseado. Es decir, que pudimos realizar la consejería y cambiar el 80% de los métodos en estas mujeres, en estas pacientes. Bien. Nosotros en nuestro país, desde la aprobación de la ley 25.673, que es la creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, se provee de forma gratuita, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, los métodos anticonceptivos, garantizando que cada paciente pueda elegir si quiere o no tener hijos, cuándo hacerlo, y de hacerlo el intervalo entre los mismos. La evidencia científica que tenemos hoy en día, a través de la Organización Mundial de la Salud, acerca de los anticonceptivos que son seguros en pacientes con cáncer de mama son el preservativo, el diafragma, el DIU de cobre y como métodos quirúrgicos la esterilización tubaria y la vasectomía. Son considerados como categoría 4, es decir, están contraindicados tanto para la Organización Mundial de la Salud como para los criterios de elegibilidad del Reino Unido, que habla precisamente de las enfermedades mamarias, los anticonceptivos hormonales. No se marca. Bien. A las pacientes que se encontraban con anticonceptivos hormonales se les suspendió su uso una vez que se aseguró un nuevo anticonceptivo. Estas fueron 26 pacientes, las cuales consumían los mismos desde hacía más de 5 años. Tuvimos 2 pacientes puérperas que sus obstetras les habían indicado
que mientras estén dando lactancia exclusiva no necesitaban tener otro tipo de cuidado a la hora del embarazo, y 4 pacientes mantenían relaciones sexuales sin ningún tipo de cuidado. La mayoría de nuestros pacientes, 33 pacientes, mantenían relaciones sexuales con una pareja estable. De esas 33 pacientes, 30 eligieron métodos de larga duración, ya sean métodos quirúrgicos irreversibles o el DIU. Se identificaron 2 pacientes sin deseo de maternidad futuro que prefirieron optar por preservativo. Acá quiero destacar una paciente que refirió motivos religiosos y otra paciente de 49 años que refería estar cercana a la menopausia y que no quería pasar por ningún tipo de intervención. Con respecto a la esterilización tubarium, fue elegida en el caso de 19 pacientes. Es un método que tiene alta eficacia, y aparte además está reconocido por lo que es la ley 26.130, en donde dice que cada persona mayor de edad puede elegir libremente si quiere someterse a este método. Nosotros en este grupo tuvimos 2 tipos de cirugía. Por un lado la anexectomía y por otro lado la salpingectomía. Se le ofreció la anexectomía a pacientes con alto riesgo de recidivo futuro o con metástasis al momento del diagnóstico. A estas pacientes obviamente se charló con el oncólogo de cabecera, y acá me gustaría destacar una paciente que era un BRCA2 mutado. En cuanto a las pacientes que no tenían la indicación de anexectomía, se realizó la salpingectomía y se ofreció lo que es la salpingectomía profiláctica, porque si bien hoy está en discusión el rol de las trompas de falopio a nivel del carcinoma epitelial de ovario, esto lo consideramos como una salpingectomía de oportunidad al poder intervenir a la paciente. A pesar de haber tenido dentro de las opciones la vasectomía, ninguna de las parejas de nuestros pacientes aceptó en ese momento esta opción. Hoy en día, después de haber cerrado el trabajo, ya tenemos más parejas de pacientes que la están aceptando. Bien, con respecto al DIU, es un método anticonceptivo de alta eficacia, tiene la posibilidad de ser duradero en el tiempo, es reversible, tiene una baja probabilidad de embarazo, y lo más importante, tiene una ausencia de estimulación hormonal. 13 pacientes eligieron el DIU. Cabe destacar que a una sola paciente se le colocó un DIU Mirena. Con respecto al DIU con liberación de levonorgestrel, es un DIU que libera 52 microgramos de levonorgestrel, se encuentra actualmente contraindicado en pacientes con cáncer de mama, dado que desconocemos cuál sería su efecto a nivel sistémico. Cuando tuvimos que empezar a buscar bibliografía acerca de esto, nos encontramos con una gran cantidad de trabajos bastante heterogéneos que no tenían control y que existía bastante sesgo entre ellos, por lo cual su uso es polémico. Tuvimos el caso de una paciente con un cáncer de mama triple negativo, obesa mórbida, un índice de masa corporal de 34, ella ingresa a internación por un cuadro de hipermenorrea asociado a un síndrome anémico que necesitó transfusiones. Dada la morbimortalidad del proceso quirúrgico, ya sea para histerectomizarla o anexectomizarla, en conjunto con su oncólogo decidimos colocarle un DIU Mirena para la estabilización de ese endometrio, con obviamente controles mastológicos y oncológicos estrictos. Y por último, tuvimos el preservativo. El preservativo, siempre y cuando se use de forma correcta, la tasa de embarazos en 100 es solamente de 2. Hicimos bastante hincapié sobre todo a las pacientes que no tenían una pareja estable. Y a estas pacientes a las cuales se les ofreció el preservativo como método anticonceptivo, se les explicaron también los métodos de emergencia. En nuestro medio en Argentina existen 2, el levonorgestrel y el DIU de cobre. Si bien recién hablé del levonorgestrel, la utilización de la pastilla del día después, que es la droga, tiene que ser considerada una excepción, por lo cual su uso debería ser una única vez y preferimos esto ante a un embarazo no deseado. Y el otro método es la colocación del DIU de cobre, que se puede colocar hasta 5 días post-coito y sin perder la eficacia, y ya tenemos el PRO que queda como método anticonceptivo. Por último, cabe destacar que en aquellas pacientes nulíparas con deseo de fertilidad futuro, les dimos la posibilidad de charlar con un especialista en fertilidad para poder preservar sus óvulos en centros especializados.
Como conclusión, considerar la historia clínica de nuestras pacientes nos permitió detectar un gran porcentaje, un 80%, de métodos anticonceptivos que se encontraban contraindicados, por lo cual pudimos instar a hacer un cambio hacia un anticonceptivo efectivo y seguro para la paciente. Es por eso que nosotros remarcamos la importancia de darle un enfoque multidisciplinar en lo que es la consulta de planificación familiar, que incluya tanto los deseos como las características y necesidades de cada paciente, y esto solamente no va a competir al ginecólogo y al mastólogo, sino también al oncólogo, al psicooncólogo y al especialista en fertilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Queda en consideración el trabajo de la doctora Salazar Martínez y colaboradores. ¿Ninguna pregunta? Doctora María Eugenia Sar. Bueno, primero felicitarte porque creo que son temas de los que tenemos que hablar y abordar con nuestros pacientes. Es importante que los médicos les recalquemos a los pacientes que la anticoncepción hormonal está contraindicada, porque por ahí algún oncólogo le dice, no, porque tu tumor era triple negativo, no pasa nada, y nadie les informa, y creo que son temas que debemos abordar, tanto el tema de la fertilidad futura como el tema de la anticoncepción en la paciente con cáncer de mama, hay que abordarlo, así que te felicito por tu trabajo. Gracias. Yo justo te quería hacer una pregunta relacionada con lo que dijo la doctora. Teniendo en cuenta que este grupo etario son todas pacientes premenopáusicas, es un grupo etario joven, y vamos a estar en presencia de pacientes triple negativos, como decía la doctora. ¿Sería lícito usar tratamientos hormonales con anticonceptivos previendo, o sea, sabiendo que podemos llegar a prevenir el cáncer ovario en aquellas pacientes mutadas? En realidad lo que son los trabajos existentes hasta ahora siguen estando contraindicados. Sí existen excepciones, por ejemplo, como esta paciente que comenté que era un triple negativo, que se usó un DIU con levonorgestrel como última opción, que son creo ya casos de discusión, en donde hay que discutirlo en lo que sería un comité. Está contraindicado y existen las excepciones, pero no está indicado. Sí, hay algunos trabajos que estuve leyendo que dicen que uno puede usar el anticonceptivo oral hasta llegar a los 45 años y después hacer la forectomía, como para prevenir el cáncer ovario, pero obviamente que es algo en discusión. Sí. ¿Doctor Leví? Hola, No, hola. doctor Hauspichel. No. Hola, hola. Ahora sí. Sí, la doctora Verónica Fabiano, transmito la pregunta de ella. Ella primero te felicita por el trabajo y hace un comentario, dice que le llama la atención el porcentaje de pacientes premenopáusicas, si comparamos al porcentaje de pacientes menores de 40 años, 19%, es casi el doble de lo reportado por nuestro trabajo publicado en 2020, utilizando los datos del RCM, que es el 10%. Fue altísimo, la verdad que a nosotros también nos llamó la atención respecto a la cantidad, al número de pacientes. Está bien que en general es un centro donde yo trabajo, donde ve gente bastante joven, pero sí fue un porcentaje bastante elevado. Por eso también elegí este tema, porque yo soy médica ginecóloga, cuando arranqué a trabajar en el lugar donde estoy trabajando, todos los mastólogos me derivaban a las pacientes para hacer los controles ginecológicos, y ahí me encontré con el tema de anticoncepción. Entonces tuve que tener que ponerme a estudiar nuevamente para ver qué le ofrecía yo a las pacientes, y así fue que se generó este trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, Gracias. doctora, y felicitaciones. Próximo trabajo, carcinoma ductal in situ, análisis de factores pronósticos, experiencia de 10 años en el Hospital Cosme Argerich, de los doctores Ramírez, Barrera, Núñez, Mijanovic y Ávila. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marianela Ramírez, soy médica del Hospital Militar Central y del Hospital Municipal Vicente López. En el día de hoy voy a presentar mi trabajo de investigación, carcinoma ductal in situ, análisis de factores pronósticos, de experiencia de 10 años. No estoy viendo.
No estaría corriendo. A ver. Bueno, el carcinoma ductal in situ es un grupo heterogéneo de lesiones que difieren en su presentación clínica, su aspecto histológico y potencial biológico. Actualmente el screening mamario y las altas tecnologías permiten detectar hasta el 95% de los carcinomas ductales in situ subclínicos. El tratamiento estándar al día de hoy es la cuadrantectomía, seguido de radioterapia adyuvante y terapia hormonal, sabiendo que reducen el riesgo de recidivas. Del 12 al 25% recurren luego de los 10 años y el 50% lo hacen de manera invasora. Actualmente existen diferentes grupos de investigación que intentan determinar si todos los carcinomas ductales in situ se deberían tratar de igual manera, si existe un grupo de carcinomas ductales in situ indolentes y el grado de subestimación de las biopsias percutáneas. A partir de ahí, nuestro objetivo como primario fue realizar un análisis descriptivo del manejo del carcinoma ductal in situ en el área de patología mamaria del Hospital Militar Central de enero de 2005 a diciembre de 2015. Como objetivo secundario, correlacionar las características morfológicas y el perfil molecular de los carcinomas ductales in situ y la presencia de carcinoma invasor concurrente y su progresión. Se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo de tipo cohorte histórico con pacientes con diagnóstico de carcinoma ductal in situ en nuestro centro de enero de 2005 a diciembre de 2015. Se incluyeron pacientes de sexo femenino con diagnóstico exclusivo de carcinoma ductal in situ, sometidas a tratamiento quirúrgico con adecuado registro de información clínico-patológica. Se excluyeron aquellos pacientes con diagnóstico de carcinoma invasor, carcinoma lobulillar in situ y registro insuficiente de los datos. En cuanto al abordaje clínico, independientemente del motivo de consulta, todas las pacientes se realizan estudios de imágenes para determinar el BRATS. Luego se hace el diagnóstico percutáneo, ya sea por punción con aguja gruesa, mammotom y de no ser posible biopsia excisional. Se realiza el tratamiento quirúrgico conservador o mastectomía y radioterapia posterior y tratamiento hormonal en los receptores positivos. En cuanto a la recuperación de datos, en cuanto a los demográficos, se incluyeron edad al diagnóstico, estado menopáusico y motivo de consulta. En cuanto a las imágenes, se recolectaron mamografía, ecografía, resonancia magnética. En cuanto a la biopsia percutánea, punción con aguja gruesa o mammotom. En cuanto al informe de anatomía patológica, la histoarquitectura, tamaño, focalidad, márgenes, grado nuclear y componente invasor en la pieza operatoria. En cuanto al tratamiento, el tratamiento quirúrgico, radiante y hormonal. Y en cuanto al seguimiento y recidivas, se registró desde la fecha de diagnóstico hasta el último control el número y el tipo de recidivas. El análisis estadístico se realizó con el paquete de software estadístico SPSS versión 15.0 para Windows, y debido a que los datos no se distribuyeron de manera normal, se presentan como la mediana y el percentil 25 y 75 o porcentaje. Se realizó la prueba de chi cuadrado o prueba exacta de Fisher, según corresponda, para evaluar el grado de asociación. Una P menor a 0.05 identificó significancia estadística. El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Militar Central, Dr. Cosmar Gerich. En cuanto a nuestros resultados, de un total de 737 pacientes, 128 presentaron diagnóstico de carcinoma ductal in situ. De las mismas se excluyeron 31 pacientes por datos insuficientes, quedando un N total de estudio 97 pacientes. La incidencia total fue de un 17%. Hacia el año 2005 fue de 12% y hacia el 2015 de 33%. La edad media fue de 58.06 y el 26% presentó antecedentes familiares. En el siguiente gráfico observamos la relación entre incidencia de carcinoma invasor y carcinoma ductal in situ y su progresión en los años. En cuanto al diagnóstico, el 75% se realizó en el contexto de screening. En cuanto a las imágenes, el 50% se presentó como microcalcificaciones aisladas y el 37% se realizó biopsia percutánea bajo sistema de vacío mammotom. En cuanto a los resultados de las biopsias percutáneas, el 32% nos informaron de bajo grado y el 28% de alto grado. En cuanto al patrón arquitectural, el 35% se informó tipo Comedo.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, el 95% de las pacientes se realizó cuadrantectomía y el 41% se realizó cirugía de biopsia de ganglio centinela. En cuanto al tamaño tumoral, el 33% nos informaron mayor de 2 centímetros y un 13% menor de 5 milímetros. En cuanto a los márgenes quirúrgicos, el 78% se presentó mayor de 2 milímetros y 22% menor de 2 milímetros. Al observar la histología de la pieza operatoria, nos informaron un 15% de carcinoma invasor y un 24% de microinvasión. Al relacionar las diferentes variables y el componente invasor en la pieza operatoria, observamos que a mayor tamaño tumoral se observó un mayor porcentaje de carcinoma invasor en la pieza operatoria, siendo esto estadísticamente significativo. Al igual que en los casos de grados nucleares 3, donde el porcentaje de invasor fue mayor, también siendo estadísticamente significativo. En cuanto a la relación de los factores pronósticos y el grado histológico, se observó una asociación mayor entre mayor tamaño tumoral y grado nuclear 3 y el tipo Comedo con valores estadísticamente significativos. Con una media de seguimiento de 90.18 meses, presentamos un 12% de recidivas locales, dentro de las cuales 58 fueron invasoras y 42 in situ. Al relacionar los factores pronósticos y las recidivas locales, observamos que existe un mayor porcentaje en el grupo etario de 41 a 59 años. Y también observamos, en cuanto al tamaño tumoral, un mayor porcentaje en aquellas con mayores de 2 centímetros y con grado nuclear avanzado, siendo esto no estadísticamente significativo. En relación a los márgenes, tratamiento radiante y tratamiento hormonal, observamos que obtuvimos valores estadísticamente significativos en relación a los pacientes que no realizaron terapia adyuvante, no así con los márgenes, el patrón arquitectural o el tratamiento radiante. En cuanto a la discusión, a nivel internacional, en Reino Unido y Estados Unidos, los registros informan una incidencia del 20 al 22.3%. A nivel nacional, el Instituto Nacional del Cáncer no cuenta con un valor específico, pero la bibliografía informa una incidencia entre el 8 al 18%, coincidente con nuestros valores de 17.37%. Al igual que los informes de Bleyer, Hang y Morrow, se observó un aumento en la incidencia con el correr de los años. Como se observa en el primer gráfico, existe un aumento del uso del screening mamario en las pacientes mayores de 40 años a partir del año 88, coincidente con el aumento en la incidencia en el carcinoma ductal in situ, como se observa en el gráfico abajo, pero con una ligera disminución de los carcinomas en estadios avanzados. En cuanto a la edad media, nuestro trabajo informó una media de 58.06, valor superior a lo de la bibliografía internacional que informan de 54.9. Esto lo asumimos a la población más añosa que concurre a nuestro hospital. Está evidenciado que los antecedentes familiares aumentan el riesgo de carcinoma en la paciente. Más si presenta un familiar de primer grado, aumenta 1.8 veces, y si presenta 2 familiares, 2.9 veces. En nuestra población presentamos un 26% de pacientes con antecedentes familiares de primer grado, un valor superior a 11 a 16 que informa la bibliografía internacional. En cuanto a las imágenes, nuestros valores fueron coincidentes con lo informado. El 50% se presentó como microcalcificaciones aisladas y el 17% como microcalcificaciones asociadas a nódulos. La biopsia percutánea guiada por imágenes se sabe que es esencial para el manejo de las lesiones mamarias, independientemente del tratamiento posterior. En nuestra población se realizó mamotomo un 37% de las pacientes y punción con aguja gruesa un 57%. En el estudio realizado por la Sociedad Europea de Especialistas en Cáncer de Mama, determinó que el 90% de las pacientes deberían tener un estudio preoperatorio diagnóstico. La subestimación, se considera subestimación a aquellos casos que en la biopsia percutánea nos informan de un carcinoma in situ y en la pieza operatoria nos informan mayor enfermedad. En el trabajo de Lieberman del 2002, donde se estudió 788 lesiones, evalúa y compara el uso de aguja 11 gauge con 14 gauge y evalúa que existe un mayor grado de subestimación en aquellas que se realizaron con 14 gauge. También revela que la cirugía posterior presentaba enfermedad residual en un 80%.
En nuestra población, el 40% de las piezas quirúrgicas que habían sido informadas como CEDIS presentó microinvasión o invasión. Esto lo asociamos al estudio descentralizado de las biopsias percutáneas. En cuanto al tratamiento, siguiendo las guías del NCCN, se realiza el tratamiento estándar, se considera la cuadrantectomía con o sin estudio de ganglio centinela y mastectomías en los casos indicados. En nuestra población el 95% se realizó cirugía conservadora. Al igual que informa el trabajo de WAPNIR, de un estudio de evaluación de los 15 años de herencia B17 y B24, observamos que la mastectomía tiene un riesgo de recidiva local de 1.4 y la cirugía conservadora sin radioterapia de 19.4 y con la asociación de radioterapia de 8.9. En cuanto al estudio del ganglio centinela, de acuerdo a la NCCN y al consenso de la Sociedad Argentina de Mastología del año 2009, se encuentra indicada en aquellos casos de microcalcificaciones extensas, lesiones palpables y por indicación de mastectomía. En nuestra población el 41% se realizó ganglio centinela. Como en el trabajo que presenta Lehmann, de actualización sobre el manejo de axila en estadios tempranos, remarca que el uso del ganglio centinela o la realización de la ganglio centinela no está aceptado en todas las cirugías conservadoras, excepto en aquellos casos de alta sospecha de invasión o en situaciones de realizarse cirugía mastectomía. Como sabemos, existe un 50% de pacientes que van a progresar a un carcinoma invasor, pero existe un 50% de pacientes que pueden no progresar, y serían los casos que hoy día se consideran sobrediagnosticados y que reciben el tratamiento de igual manera que el otro 50%. Actualmente se incorpora el concepto de vigilancia activa buscando el descalamiento del tratamiento. Actualmente existen estudios de fase 3 que buscan determinar un grupo de pacientes en el que no se podría realizar escisión quirúrgica. Trabajos informan, apoyan la vigilancia activa, tal como el de Saumian, en el que aplica los criterios elegibles para un LORIS y observa la biopsia posterior a la cirugía en el que el 100% de las pacientes no presentaba componente invasor. Otros trabajos, como el de Pilewski del grupo de Morrow, aplica los mismos criterios de elegibilidad y observa que el 20% de las piezas quirúrgicas presentaban componente invasor. Y concluye que la escisión quirúrgica continúa siendo el estándar hasta que obtengamos mayores datos para poder determinar a quienes no tratar. En el metaanálisis de Brennan del año 2011 aplica la observación de las piezas operatorias en relación a las biopsias percutáneas, en relación al tamaño tumoral, grado nuclear y otras características, y observa que 1 de cada 4 pacientes con carcinoma ductal in situ en biopsias percutáneas presentaban un cáncer de mama subestimado. Al igual que en nuestros datos, se observó una mayor relación en cuanto al tamaño tumoral y a los grados nucleares 3. El problema de la subestimación radica en la posibilidad de que la paciente tenga un carcinoma invasor y en el riesgo de recidivas locales. Existe de un 2 a un 25% de pacientes que recurren post 10 años y el 50% lo hacen de manera invasora, que aumenta el riesgo de muerte por la enfermedad. En nuestra población, con una media de 90 meses, se registró un 12% de recidivas locales, el 42% de tipo in situ y el 58% de tipo invasor. Existen múltiples trabajos a nivel internacional que buscan determinar una asociación de factores o un factor que nos puedan predecir con exactitud qué pacientes progresarían o tendrían una recidiva local. Se estudia la edad de diagnóstico, márgenes quirúrgicos, grado nuclear, radioterapia adyuvante y terapia hormonal. En el trabajo de Cronin en relación a la edad, evalúa que a mayor edad existe un menor riesgo de recidivas locales. En coincidencia con nuestros números, donde nuestra población mayor de 60 años no presentó recidivas locales, pero nuestro mayor porcentaje presentó el grupo etario de 41 a 59 años. En cuanto al grado nuclear, tanto los trabajos de Voyage informa que a mayor grado nuclear existe un mayor riesgo de recidivas locales. En nuestra población, si bien el porcentaje fue mayor en grado nuclear 3, los valores fueron no estadísticamente significativos.
En cuanto a los márgenes, desde el consenso de 2016 de Intersociedades se determinó como punto de corte 2 milímetros. Se sabe que márgenes por debajo de los 2 milímetros tienen mayor riesgo de recurrencia, independientemente de si se asocia o no a radioterapia. En nuestra población los valores no fueron estadísticamente significativos. En cuanto a la radioterapia, múltiples estudios de fase 3 determinaron que la asociación a radioterapia a la cirugía conservadora determina una reducción del 50 al 60% del índice de recidivas locales, pero no tiene significancia sobre la sobrevida global y sobrevida específica. En el trabajo de WAPNIR evalúa el trabajo corporativo B17 y B24, en el que evidencia el uso de la radioterapia en la reducción de las recidivas locales y el uso del tamoxifeno. Y en el gráfico observamos que una recidiva de tipo invasora aumenta el porcentaje de el riesgo de muerte para las pacientes, pero no así el riesgo de la recurrencia in situ. Nuestros resultados no mostraron diferencias significativas. En cuanto a la terapia hormonal, tal como lo informa la NCIVP B24 y los ensayos de Reino Unido, producen una reducción absoluta del riesgo en 6.5% para todos los eventos mamarios. En nuestra población, el 80% realizó terapia hormonal y de aquellas que no lo realizaron, un 37% presentaron recidivas locales. Como conclusión, se observó en el trabajo un aumento en la incidencia del carcinoma ductal in situ, asociado al mayor screening mamario y a la calidad de las imágenes. Se observó una subestimación de las biopsias percutáneas de un 15% para carcinoma invasor y un 24% para microinvasión, a predominio del grupo de alto grado, tamaño tumoral mayor de 2 centímetros, con significancia estadística. En relación a las recidivas locales, presentamos un menor porcentaje a mayor edad, pero una mayor asociación con alto grado nuclear, mayor tamaño tumoral, márgenes insuficientes y ausencia de tratamiento hormonal posterior sin resultados concluyentes. Eso lo asociamos a la N pequeña que teníamos y al corto tiempo de seguimiento. El desafío actual continúa siendo identificar aquellos casos que van a progresar, significando un aumento del riesgo de la mortalidad por la enfermedad. La atención debe ser individualizada y multidisciplinaria. Actualmente existen ya trabajos y plataformas genómicas y firmas biológicas que buscan determinar a quiénes pacientes no deberíamos tratar, pero todavía nos faltan resultados. Gracias. Gracias, doctora Ramírez. ¿Queda en consideración el trabajo de carcinoma in situ? Yo te quería preguntar, no me quedó muy claro el 41% de biopsia de ganglios centinelas que hicieron, puede ser a las pacientes mastectomizadas. No. Hicimos en pacientes también con cirugía conservadora. Se consideraba, para el año 2005, se consideraba el grado nuclear, la edad de la paciente y también el tamaño, la palpabilidad. De las pacientes que se realizó, del 41%, 14 tenían un componente invasor en la pieza operatoria, así que estaba justificada el ganglio centinela, y en 17 pacientes tenían microinvasión. Hoy día ya no hacemos, determinamos de otra manera a quiénes realizar el ganglio centinela. Ok, a ver, o sea, usted de rutina en las pacientes con pacientes que se palpan, carcinoma in situ palpables. O con una alta sospecha de malignidad, de invasión, hacemos ganglio centinela. ¿Cuál es la alta sospecha de malignidad? Y el grado nuclear, o microcalcificaciones extensas, o un grado nuclear muy alto, o que no nos coincide la biopsia percutánea con lo que estamos observando. Perfecto. Y en los casos de subestimación, ¿pueden atribuirlo a al estudio, al mamotón? Lo asociamos, en realidad en nuestro hospital, las biopsias percutáneas está hecho de manera descentralizada, depende a dónde autorice la obra social. Entonces nunca tenemos de un solo lugar referente, entonces tampoco trabajamos con un solo patólogo o con un grupo de patólogos en relación a las biopsias percutáneas. Entonces asociamos a eso y a que muchas también se realizaron con punción con aguja gruesa en lugar de mamotón. Bien. ¿Hubo casos de sobreestimación? O sea, de que vos tengas un carcinoma invasor y después la pieza sea un carcinoma in situ, en aquellas pacientes que hicieron punción por mamotón. No, la realidad es que no. Porque está descrito que a veces en la mamotomía, ¿no? En el estudio, en la punción, uno puede atravesar la membrana basal y darte como una falsa invasión
que sea un carcinoma del vaso y después en toda la muestra no encontrar esa invasión. No, podríamos plantearlo como objetivo para otro trabajo. Y otra pregunta, mientras que el público piensa en las preguntas, es cómo trataron las recidivas de carcinoma. Sí, tuvimos un grupo al que se le realizó mastectomías y a los que se hicieron retumorectomías, pero en todos los casos se hicieron reintervención quirúrgica. ¿Y cuando hicieron retumorectomías, reirradiaban? No. Sin Es irradiar. decir, el resultado, la terapia radiante la decidimos con el resultado de la biopsia quirúrgica. Y en esos casos reoperamos y después evaluamos la O sea, terapia paciente radiante. recidivó con otro Ah, carcinoma in perdón, situ. perdón. ¿Volvían a reirradiar? Claro, no, perdón, entendí de los márgenes comprometidos. No, en las recidivas locales la mayoría hicimos mastectomía. Sí, Hicieron mastectomía. mastectomía, perdón. Ok. ¿Alguna pregunta? Doctora Sar. Primero felicitarte, muy prolijo tu trabajo. Y no sé si lo dijiste y se me pasó, si tuvieron casos de que tenías el diagnóstico de in situ por mamotomía y que no encontraron lesión residual después en la pieza quirúrgica. No, no tuvimos, pero no, tampoco lo nombré, pero no, la realidad es que en este grupo no tuve casos, no tuvimos esos casos. Es algo frecuente, ¿no? De ver, También, de no de que tener. en el mamotón son escasas microcalcificaciones y haya salido toda la lesión. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Doctor Billinghurst. Puede ser que le has dicho que la residuo fue el 19% en 18 meses, cuando el estándar suele ser el 8% al principio. Hiciste No, un las desglose. recidivas locales fueron con un seguimiento de 90.18 meses de un 12%. Bueno, muchísimas gracias, De nada, doctora. gracias. Felicitaciones. Gracias. Continuamos con el próximo trabajo, subestimación diagnóstica de lesiones mamarias de potencial maligno incierto, lesiones B3, obtenidas por punción histológica percutánea, Hospital Británico de Buenos Aires. De los doctores Berward, Candás, Iseta, Cogorno, González Zimmerman, Acevedo, Bemi, Ocampo, De Facio, Iotti y el doctor Uriburu. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julia Berward. Soy fellow del Hospital Británico, del Servicio de Mastología del Hospital Británico de Buenos Aires, y el trabajo que voy a presentar se titula Subestimación diagnóstica de lesiones mamarias de potencial maligno incierto, lesiones B3, obtenidas de punción percutánea, Hospital Británico de Buenos Aires. A modo de introducción, y para ir definiendo el concepto de las lesiones B3, sabemos que representan un grupo de diversas entidades histopatológicas y que el manejo de las mismas es fuente de estudio y de controversia. Parte de esta controversia es debida a la subestimación diagnóstica de los métodos de punción percutánea, que según la bibliografía va del 0 al 30%, y en su mayoría suelen ser a carcinoma ductal in situ o carcinoma infiltrante de bajo grado. ¿Cuáles son los factores asociados a mayor subestimación diagnóstica? Tienen que ver con el tipo de lesión. Sabemos que la hiperplasia ductal atípica es la lesión con mayor subestimación, el calibre de la aguja utilizada, el tamaño de la lesión, la existencia o no de atipía, de ahí deriva a una subclasificación en lesiones B3A y B3B, y las características imagenológicas. Los objetivos que nos planteamos fueron analizar la tasa de subestimación diagnóstica de las lesiones B3 del Servicio de Mastología del Hospital Británico de Buenos Aires, examinar factores asociados que permitan predecir mayor subestimación diagnóstica y comparar la tasa de subestimación diagnóstica del periodo 2001-2011 con el periodo 2011-2021. Se incluyeron todas las biopsias por punción percutánea que resultaron como lesión B3. El periodo, como dije, fue de enero 2011 a enero 2021 y consideramos subestimación diagnóstica en aquellos casos que nos encontramos en la biopsia quirúrgica con carcinoma ductal in situ o carcinoma infiltrante. Las punciones fueron realizadas con aguja de corte para 12 y 14 gauge para biopsia core y de 8 a 11 gauge para biopsia asistida por vacío, y se utilizó la vía ecográfica o estereotáxica. En este algoritmo podemos ver que de 3.635 biopsias que se realizaron en este periodo, incluimos solamente las lesiones B3, que resultaron el 17,8% del total,
quedando incluidas al estudio un total de 646 pacientes. El análisis estadístico, este estudio es retrospectivo y descriptivo, se utilizó el test de chi cuadrado y la prueba exacta de Fisher, y se consideró como estadísticamente significativo todo valor de P menor de 0,05. Pasando a los resultados, en este gráfico podemos ver la distribución de cada una de las lesiones B3. La hiperplasia ductal atípica fue la lesión más frecuente, con un 30% de los casos, seguido de las lesiones papilares. La menos frecuente fue el tumor filodes, con un 5% de frecuencia. La subestimación global que obtuvimos fue del 16,5%, 107 casos. Si al total lo distribuimos en carcinoma ductal in situ e infiltrante, vemos que el 52,3% de los casos fueron in situ y el 47,7% infiltrante. Y para carcinoma ductal in situ e infiltrante, la mayoría fueron de bajo grado. 74,5% para el carcinoma infiltrante y 55% para el carcinoma ductal in situ. En esta tabla podemos ver la subestimación diagnóstica de cada una de las lesiones B3. La única lesión que resultó estadísticamente significativa para subestimación diagnóstica fue la hiperplasia ductal atípica, en la cual obtuvimos un 24,7% de subestimación. El resto de las lesiones, tanto la cicatriz radiada como el tumor filodes, fueron las lesiones con menos subestimación, del 8,8% para las cicatriz radiadas y 3,1% para el tumor filodes. Como dije, la hiperplasia ductal atípica fue la lesión con mayor subestimación diagnóstica. En esta tabla podemos ver que en el eje de las abscisas está cada una de las lesiones B3, en celeste se representa el total y en rojo la subestimación diagnóstica de cada una de las lesiones. Seguida de la atipía epitelial plana con un 17,5% de subestimación diagnóstica y de lesión papilar sin atipía con un 15,5%. La lesión papilar con atipía fue menor la subestimación diagnóstica de un 14%, pero si nos fijamos, el N es muy irregular y para lesión papilar con atipía tuvimos solamente 7 casos, por ende es muy difícil de comparar. 49% de las punciones fueron obtenidas por biopsia core y 50,8% por biopsia asistida por vacío. Los casos de subestimación diagnóstica por biopsia asistida por vacío fueron del 20% y por core del 13%, resultando estadísticamente no significativo. Esto no fue uniforme para todas las lesiones, sino para la atipía epitelial plana, la cicatriz radiada y las lesiones papilares sin atipía, obtuvimos mayor subestimación diagnóstica por biopsia asistida al vacío. Para el resto de las lesiones fue mayor por biopsia core, resultando, como dije, estadísticamente no significativo. Con respecto a la presentación imagenológica de las lesiones, vemos que las microcalcificaciones fueron las más frecuentes, con un 47% de porcentaje, seguido de los nódulos con un 45%. Y para hablar de lesión imagenológica y porcentaje de subestimación, vemos que las microcalcificaciones fueron las que resultaron estadísticamente significativas con un 20% de subestimación diagnóstica, y todas fueron punzadas bajo biopsia asistida por vacío. Los nódulos tuvieron un 14% de subestimación. El 94% de las lesiones se clasificó como BI-RADS 4 con un 16,3% de subestimación. Si comparamos el periodo 2001 con 2011 y el último periodo, vemos que hubo un descenso del 4,5% de subestimación, que en el periodo previo había sido de 16,5% y en el actual del 21%. Sobre todo este descenso se vio en hiperplasia ductal atípica, atipía epitelial plana y lesiones papilares. Por último, para ir finalizando los resultados, en este gráfico lo que quisimos demostrar es la subestimación diagnóstica de cada lesión B3 en porcentaje para carcinoma ductal in situ y para carcinoma infiltrante. Y pusimos como corte 10% para carcinoma ductal in situ y 5% para carcinoma infiltrante, que es el punto de corte que se estableció en el Consenso Europeo de Lesiones B3, publicado en 2019. Lo que podemos ver es que para la mayoría de las lesiones, para carcinoma ductal in situ, estamos por debajo del 10% de las lesiones B3. Y para la mayoría estamos por arriba de este 5% consensuado de subestimación diagnóstica.
Y para ir introduciéndonos en la discusión, como dije, obtuvimos un 16% de subestimación diagnóstica global, que es una cifra similar a la presentada por algunos trabajos y menor a la descripta por otros. Esta revisión del Histopathology, publicada por Collins y Callum, describen una subestimación diagnóstica según la lesión del 0 al 30% para la hiperplasia ductal atípica y del 0 al 10% para el resto de las lesiones. Estos dos trabajos locales, esta publicación del Fleming del año anterior y esta del Instituto del Callao de este año, describen cifras de subestimación diagnóstica global del 33%. Como sabemos, la hiperplasia ductal atípica es la lesión por lejos con mayor subestimación diagnóstica, y esto se debe a la dificultad en diferenciar entre hiperplasia ductal atípica y carcinoma ductal in situ de bajo grado en una muestra obtenida por punción. Porque la definición de hiperplasia ductal atípica es una proliferación epitelial atípica intraductal con alguno, pero no todos los caracteres requeridos para el diagnóstico de carcinoma ductal in situ de bajo grado. Es por esto que en esta lesión es imprescindible la biopsia quirúrgica. Nosotros obtuvimos un 24,7%, 14% para in situ y 10,5% para infiltrante. Respecto de la atipia epitelial plana, trabajos publicados con adecuada correlación radiológica patológica informan cifras de subestimación diagnóstica que van del 0 al 5%. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que en aquellas lesiones con adecuada correlación radiológica patológica y en la cual se haya extraído toda la lesión por punción histológica, esta lesión podría llegar a controlarse. Nosotros obtuvimos cifras del 17,5% de subestimación diagnóstica, para carcinoma ductal in situ menor del 10% y para carcinoma infiltrante mayor del 5%. La neoplasia lobulillar abarca la hiperplasia lobulillar atípica y al CLIS clásico, quedan excluidos los otros carcinomas lobulillares in situ. Y la bibliografía aporta datos de subestimación diagnóstica que van hasta el 13,5% en aquellos trabajos publicados con adecuada correlación radiológica patológica. Nosotros obtuvimos un 11,7% de subestimación para la hiperplasia lobulillar atípica y un 14,6% para el carcinoma lobulillar in situ clásico. Lo que dicen las guías, tanto el Consenso Americano de Cirujanos como las guías, el programa del Reino Unido y el consenso que nombré de lesiones B3, es que con adecuada correlación radiológica patológica y extrayendo toda la lesión por punción, estas lesiones podrían llegar a controlarse. Con respecto a las lesiones papilares, como nombré al principio, según la tipia o no, se clasifican en lesiones B3A y B3B. Y el papiloma pequeño, menor de 2 milímetros, podría llegar a considerarse como una lesión B2. Las lesiones palpables mayor a 15 milímetros, con secreción sanguínea por pezón, con atipía o clasificadas como BIRAT 4B, deberían seguir de una biopsia quirúrgica. Nosotros obtuvimos un porcentaje de subestimación diagnóstica del 14% para las lesiones papilares con atipía y del 15,5% para las lesiones sin atipía. En este gráfico lo que podemos ver es una comparación que se hizo en el segundo consenso publicado en 2019, en el cual se comparó la recomendación de todos los participantes frente a obtener una lesión B3 posterior a una biopsia asistida por vacío. Y fíjense que la recomendación de vigilancia, tanto para la atipia epitelial plana, la lesión lobulillar, la hiperplasia lobulillar atípica y el CLIS clásico, y las lesiones papilares, resultaron estadísticamente significativas la recomendación de vigilancia. Para cicatriz radiada, trabajos con adecuada correlación radiológica patológica describen cifras de subestimación del 0 al 4%, nosotros obtuvimos un 8,8%, con cifras de 4,4 para carcinoma ductal in situ y 4,4 para infiltrante. La votación del consenso de 2019 es que frente a una cicatriz radiada el 85% estuvo a favor de la escisión, pero hablan de la escisión por biopsia asistida por vacío, en un 72% y en un 26% por biopsia quirúrgica. La última lesión, el tumor filodes, como sabemos es el tumor más infrecuente de la mama, y todas las guías hablan que la conducta frente a esta lesión es la escisión quirúrgica.
Nosotros obtuvimos cifras del 3,1%. Al comparar el calibre de la aguja utilizada, COR versus VAP, no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas, hecho que sí habíamos encontrado en nuestra publicación previa en la Sociedad Argentina de Mastología en 2012, por la doctora Freigido, en la cual sí habíamos encontrado mayor subestimación diagnóstica por biopsia COR versus VAP. Esto también se publicó en otros trabajos en los cuales se comparó el calibre de la aguja utilizada y la subestimación diagnóstica, y hay otros trabajos que encontraron nuestro mismo resultado, que no hubo diferencia estadísticamente significativa. Nosotros obtuvimos un 16 por COR y un 20% por VAP. Y a modo de conclusión, la subestimación global de las lesiones B3 en nuestro trabajo fue el 16,5%. Los factores asociados a mayor subestimación diagnóstica fueron las microcalcificaciones y la hiperplasia ductal atípica. No observamos diferencias estadísticamente significativas al comparar el tipo de punción COR versus VAP, y observamos una disminución global del 4,5% al comparar el 2011-2021 con el periodo actual. Nuestra conducta para la mayoría de las lesiones B3 sigue siendo la escisión quirúrgica, y creemos que es necesario analizar cada caso en particular, pudiendo establecer el riesgo de cada paciente e identificar qué paciente se verá beneficiado de una conducta quirúrgica y en qué caso no. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, doctora Berward. ¿Tiene consideración su trabajo? ¿Alguna pregunta? Bueno, estas lesiones sabemos que tienen una tendencia a subescalar, ¿no? Y a ser cada vez menos. Sin embargo, ustedes terminan la mayoría en biopsias radioquirúrgicas. O sea, ¿todas las lesiones terminan en biopsias radioquirúrgicas? No, las que mostraste. Las hiperplasias ductal atípicas. No, las lesiones B3 nosotros, en caso de que no terminemos en biopsia radioquirúrgica, obviamente todo se debe discutir en un comité, tener en cuenta los antecedentes personales de la paciente, los antecedentes familiares, la lesión imagenológica, el tipo de lesión B3, obviamente las hiperplasias ductal atípicas terminan todas, los filodes terminan todos, y el resto, o las lesiones papilares con atepias terminan todas en biopsia quirúrgica. Nos orientamos mucho a la biopsia quirúrgica, pero también tenemos pacientes en los cuales decidimos controlar. Pero obviamente bajo la decisión de un comité con imagenólogos. Con ciertas características. Claro. Perfecto. Y en los tumores filodes, ¿ahí no tuvieron subestimación? Tuvimos una sola subestimación, que fue un filodes maligno. Sí, que representó el 3,5%, pero porque fue un N muy chico. Perfecto. Bueno, muy prolijo, doctora. Felicitaciones por el gracias. trabajo. ¿Alguna pregunta, doctora Azar? Primero, felicitarte, Julia, excelente el trabajo. Gracias. Y un comentario un poco en relación a lo que decías, Luciano. Cada vez más, y vos lo mostraste muy bien en los consensos europeos, se está hablando de la biopsia asistida por vacío terapéutica. Esto de sobre el mamotón que nos dio una lesión B3, hacerle un nuevo biopsia asistida por vacío, tratando de resecar para evitar sobretratamiento, sobre todo en lesiones donde la posibilidad de subestimación es muy baja. Y me parece que no estamos nosotros adaptados a eso, pero en el mundo es lo que se está haciendo. Sí, y incluso la pregunta que usted hizo hace un rato con el in situ, se ve que muchas veces post biopsia asistida al vacío uno no se encuentra con lesión, entonces, más razón. Sí. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Seguimos entonces con el último trabajo, traducción y adaptación transcultural al español castellano-argentino de la herramienta de evaluación BRESQ, módulo reconstrucción mamaria, mastectomía y cirugía conservadora, de los doctores Valerio, Giacoletto, Calvo, Izarbe, Taboada, Iriarte, Alemán, Loruso y Corrao. Gracias, doctora. Bueno, prometo ser breve en honor al tiempo. Como decía el doctor, la idea es mostrar brevemente cómo el proceso que nos llevó a traducir el BRESQ, adaptarlo al español argentino para poder usarlo como herramienta en nuestros trabajos
que fue a partir de un caso que tuvimos que presentar en comité de ética, un protocolo que incluía evaluar calidad de vida con el BRESQ. Entonces, como sabemos, el cáncer de mama es un problema creciente de salud pública a nivel mundial. En la OMS estima que en el 2018 se alcanzaron hasta 2.100.000 nuevos casos, y la mayoría de estas mujeres son tratadas a edades tempranas, con una buena expectativa de vida. El 80% tienen diagnósticos de tumores invasores que hasta pueden esperar una sobrevida mayor a los 5 años. Entonces, se plantean herramientas de valoración de los tratamientos, de satisfacción y de resultados que estén centrados en nuestras pacientes y que pongan en foco la calidad de vida de nuestras pacientes en relación al impacto de los tratamientos en su vida cotidiana. Entonces el BRESQ surge como una herramienta que está centrada en el paciente y que es informada por el propio paciente, y de esta manera surge para, digamos, evaluar esto. 4 de los 6 módulos que son del BRESQ nos dan a nosotros estas herramientas para poder, como investigadores, adaptar nuestros trabajos y usar estas herramientas a la hora de ver estas variables. Los módulos de estos que decíamos los 4 es módulo mastectomía, módulo reconstrucción mamaria, cirugía conservadora, y se agrega el de expectativas en reconstrucción mamaria. Los otros 2 tienen que ver con procedimientos más estéticos, con mastoplastias de aumento y de reducción mamaria. Entonces este es un ejemplo. Acá lo que vemos es que dentro de cada módulo se dividen en 2 tipos, en múltiples escalas dentro de 2 esferas principales. Uno que tiene que ver con calidad de vida y otro que tiene que ver con satisfacción del paciente. Dentro de calidad de vida se tratan 3 subtemas, más que nada bienestar psicosocial, bienestar físico y bienestar sexual. Y en relación a la satisfacción del paciente, tiene que ver en cuanto al resultado estético de cómo percibe la paciente sus mamas, el resultado del tratamiento y de la atención médica y administrativa extramédica recibida. Entonces, como vemos en el módulo de radioterapia de cirugía conservadora, en cuanto a satisfacción tenemos lo que tiene que ver con las mamas y también con su resultado en cuanto al tratamiento y su trato con el cirujano, con el resto de los profesionales médicos y no médicos, y la información brindada por el cirujano y también por el equipo radiante al ser cirugía conservadora. En calidad de vida tenemos los efectos adversos de la radiación, los problemas asociados y las preocupaciones con respecto al cáncer, el desarrollo de fatigas, el impacto en el trabajo, y todo lo que tiene que ver, como decíamos, con las esferas psicosociales, sexuales y a nivel del tórax. Entonces estas escalas se pueden utilizar de manera independiente, se encuentran disponibles y están vinculadas psicométricamente por diversos módulos, como decíamos, que tratan distintos grupos de pacientes, y esto nos permite poder también hacer comparaciones entre estos grupos. Para poder utilizar las escalas hay que solicitar un acceso al BRESQ a través de esto está centralizado que ahí está la página, en lo que se conoce como Q-Portfolio, que regula y registra el uso que se hace de esta herramienta. Desde la publicación en 2009, se otorgó la licencia para el uso del BRESQ a más de 4.000 profesionales de 75 países distintos, y cuando entran en la página ven que se puede acceder a través de la licencia o a través después cuando dice ahí Score BRESQ. Esto nos lleva a una pregunta de validación, si realmente uno quiere hacer uso de la herramienta, uno pone que sí, y la siguiente página nos da la opción de a qué vamos a apuntar. Si queremos hacer solamente el BRESQ desde la parte oncológica, y como decíamos los otros 2 módulos que tienen que ver con el aumento y la reducción mamaria. Y obviamente estos portfolios también están aplicados a otros tumores, entonces si van a querer los otros profesionales hacer acceso, también lo hacen a través de esta misma página. Entonces, bueno, nosotros cuando quisimos presentar un trabajo de calidad de vida en nuestro comité de tumores, pedimos la autorización, nos mandaron el cuestionario, digamos, en español, dentro de los que ellos interpretaron que nos iba a servir a nosotros de España, y el Comité de Ética del Hospital Italiano nos planteó, bueno, pero hay preguntas que no quedan claras. ¿Ustedes cómo le van a explicar a los pacientes, si bien uno entiende que brasier es corpiño y que seno es mama? Bueno, son preguntas que
surgían algunas discordancias de los distintos españoles y nos pidieron que para poder adaptarla y usarla en nuestras pacientes en el hospital, pidiéramos una validación al castellano argentino. Así que eso fue lo que hicimos. Para eso volvimos a contactar a la doctora Pusic, que es una de las encargadas del Sloan Kettering del manejo de estos trabajos, y ella lo que nos hizo como primer paso fue enviar en inglés el cuestionario original en sus 3 módulos. Dijimos cirugía conservadora, mastectomía y reconstrucción, y hicimos, que ahora lo vamos a ver, todo el proceso de traducción y adaptación transcultural según las guías MAP y TRUST. Y bueno, y ahora vemos en un cuadrito que queda más claro cuáles fueron estos pasos. En un primer paso hicimos la traducción directa, que se llevó a cabo del inglés al español argentino, y se pedía que sean realizados por 2 traductores independientes de lengua materna española argentina. Nosotros lo hicimos, digamos, eran 2 médicos, uno de cirugía plástica y otro mastólogo, que tenían un buen nivel de inglés. El segundo paso lo que se hizo fue conciliar ambas traducciones en la unidad de mastología para ver las concordancias se mantuvieron y las discrepancias se llevó a una traducción única. En tercer paso se hizo la contratraducción o traducción inversa, que eso lo hizo un traductor con lengua inglesa nativa, con un castellano fluido, y se comparó esto, la contratraducción, con la versión 1, y se llamó, bueno, digamos, lo que se hizo fue volver a poner en contacto a los 3 traductores para la versión final. Eso se llevó a la versión 2, que fue lo que se envió para la evaluación. Se hizo una prueba piloto, en la cual esta versión 2 fue administrada a pacientes del hospital en distintos formatos, todo a través de un Google Forms, y se entrevistó a las pacientes de una manera no estructurada para ver cuál difícil había sido comprender la encuesta globalmente y por dominio. Y las pacientes que expresaban algún problema con alguno de los ítems, se le pidieron sugerencias para poder mejorar las traducciones, instrucciones o opciones de respuesta que les fueran más útiles. Y el quinto paso, que fue de verificación, se verificaron todos estos módulos para lo que tuviera que ver con correcciones ortográficas, de puntuaciones o de inconsistencias gramaticales. Ay, me fui. Entonces, bueno, esta es una de las preguntas, por ejemplo, que terminaron siendo finales, con respecto entonces a sus mamas en la última semana, cuán satisfecho o insatisfecha estuvo con su resultado, y hablábamos de adaptar también palabras, bueno, como vimos en la pregunta, la opción B, cuán cómodo era el ajuste de su corpiño. En general, en cuanto al proceso, la realidad es que fue realizado sin ningún tipo de inconvenientes. Las pacientes no tuvieron grandes dificultades a la hora de comprender los ítems, las instrucciones o las opciones de respuesta, y en la tabla siguiente vemos cómo la mayoría, bueno, fueron de las 16 pacientes, 8 realizaron la cirugía el breast tube de cirugía conservadora, 4 y las otras 8 de los módulos de mastectomía con y sin reconstrucción. Así que bueno, un poco la idea era mostrar y discutir que esto, si bien se desarrolló, digamos, se hicieron para todos los módulos, vimos las de cirugía conservadora, pero también el mismo procedimiento se hizo con el de reconstrucción con y sin mastectomía, con mastectomía con y sin reconstrucción. Y bueno, como veíamos, esto se publicó en el año 2009, fue un instrumento que da y se pone en el lugar de la perspectiva del paciente y es específico para cirugía mamaria. Entonces, esta cuantificación de satisfacción también se puede hacer en múltiples momentos. Hay partes de la escala que se hacen pre- y postoperatorios. Es cuestión de coordinar con el paciente cuándo es la mejor oportunidad para hacerlo, pero lo importante es esto, evaluar la calidad de vida desde la escala física, sexual, social, a través de este BRESQ, que nos permite tomar datos más objetivos. Así que bueno, al realizar la traducción al argentino se necesitaron cambios menores para clarificar, para fin de proporcionar una redacción más comprensible para la mayoría de nuestras pacientes. Como limitaciones podemos mencionar que los traductores no eran traductores profesionales, pero sin embargo no creemos que esto sea una limitante. De hecho, cuando vemos en las traducciones vigentes que hay, ya figura la versión argentina dentro de los que se pueden pedir para descargar y utilizar de ahora en adelante,
y la realidad es que eran todas traducciones académicas locales, había pocos cuestionarios que estuvieran validados por profesionales. Así que bueno, nada, más que nada era presentar esto que se realizó y que queda disponible para cualquier otro equipo de tratamiento y de trabajo que quiera utilizarlo, y ese es el proceso también para pedirlo, solicitarlo y que los puedan enviar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? Bueno, por suerte son cada vez más la gente interesada en la calidad de vida de las pacientes y cómo se sienten después de cada cirugía que realicen, ¿no? Así que son bienvenidas todos estos instrumentos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, damos por finalizada. Muchas gracias, doctora. Damos por finalizada la reunión.